a saber cómo debemos servirte para tener la seguridad, Señor, de que es a ti a quien te servimos. Por eso te alabamos, te adoramos y te bendecimos a esta hora, Señor. Aquí están tus hijos, esos hijos que tú has llamado, Jesucristo. Están los que ya nos conectamos, los que se están conectando, los que, Señor, se conectarán más adelante, o incluso, Señor, aquellos que todavía no se pueden conectar. Señor, nos ponemos ante tu presencia, nos ponemos, Señor, para que nos una esta noche. Por eso clamamos tu Espíritu Santo. Te decimos, Señor, úngenos con tu presencia, con la presencia de tu Santo Espíritu, para que la verdad sea revelada hoy en nuestra vida, en nuestro servicio, Señor. Llámanos como llamaste a Ananías, Señor, y Ananías te dijo, aquí estoy, Señor. Hoy que todos los que oigamos esta charla, Señor, aquellos que te hemos dicho que sí, Señor, hoy renovemos ese aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para que tú seas quien me envíes, porque tú fuiste el que me escogiste, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu reino, Señor, a todos los que te necesitan, a todos los que no te conocen, Jesús, a todos aquellos que están perdidos, Jesús, aquellos que están confundidos, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque aquí estamos los que tú has tenido misericordia, Señor. Has tenido misericordia y nos has llamado, inclusive nos has dado la misión, Señor. Por eso te alabamos, glorificamos a esta hora, Jesús. Te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida de servidores, en nuestra vida en la pastoral profética, Señor. Te damos muchas gracias. Las familias aquí representadas, Señor, porque allí es donde primeramente tenemos que ser profetas de tu reino. Bendito, Señor. Gloria a tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Te oramos también por nuestro invitado de hoy, por Pacho, Señor. Bendícelo. Dale una unción fresca y nueva, Señor. Esa unción que llena su vida de gozo, esa unción que llena su vida de alegría, Señor, para que cuando Él hable de ti, sea quien lo va, Señor. Gracias por la vida de Pacho, gracias por su familia, gracias, Señor Jesús, porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Te entregamos esta noche de formación, Señor, que todo lo que se ha dicho aquí penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que no sea una charla más, Señor, que nos llegue y que pase por nuestra humanidad sin hacer raíces, Señor. Queremos, Señor, que hoy penetre tu palabra hasta los tuétanos, Señor, porque solo así, Jesús, podemos servirte en la misión a la cual nos has llamado. Bendito eres, alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, alabanzas. Alabanzas te damos, Señor, porque has sido bueno, porque nos amas con amor eterno, Señor. Gracias a ti, mamita María, porque sabemos que donde está tu hijo, ahí estás tú. Gracias por presentarnos tú también ante él, por orar, porque tú también fuiste la primera evangelizadora, María. Así, Señora, hoy toma nuestro sí y preséntaselo tú a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos orado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito, alabado y adorado eres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a ver. Pacho todavía no se ha conectado. Yo estoy conectado De todas desde formas, hace le 10 damos la minutos. bienvenida. Ah, sí. Qué pena, Pacho, es que no había visto la gente conectada. Listo, entonces el micrófono es tuyo, Pacho. Gracias, Zoraida. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio una vez más. Muy buenas noches para todos. Me alegra el que podamos avanzar en esta penúltima sesión de las 5 que me han pedido compartir con ustedes para trabajar desde el libro de los Hechos de los Apóstoles en este camino de revisar nuestra experiencia de fe como pastoral profética y como pertenecientes a la identidad espiritual de la renovación católica carismática. Así que, pues les doy la bienvenida a todos a esta sesión, a esta penúltima sesión, y vamos a entrar en materia. Eh, me alegra mucho que podamos ahondar en lo que hemos venido haciendo. Hace 8 días trabajábamos el texto del capítulo 8 entre los versos 26 al 40 en la experiencia de un evangelizador, de un hombre que deberíamos estudiar a profundidad en la pastoral profética, en el servicio profético, como lo es Felipe. Así que espero que hayan quedado por lo menos claras las ideas que trabajamos, que desarrollamos hace 8 días, que, que hayan podido ustedes profundizar. Yo espero que ustedes sean de esas personas que no solamente se quedan con este espacio y listos hasta la próxima semana, sino que revisan sus notas, que vuelven a tratar de masticar un poco más de alguna manera lo que vamos haciendo. Y pues bueno, ojalá que sigan ustedes en su proceso de asimilar las cosas que se nos van planteando a través de los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos revisando. Vamos a entrar hoy en lo que tiene que ver con una nueva idea aquí en esto, que es para la renovación de Montería, especialmente desde lo que el servicio profético está buscando trabajar, en esto que han llamado para que el mundo crea. Y en nuestra noche de hoy, que es la sesión 4, esta cuarta sesión que tiene como título, así como aparece en el programa que ustedes habían seguramente recibido, este cuarto encuentro se llama Amenazas o Hermanos. Amenazas o Hermanos. Y para eso les quiero pedir, por favor, díganme si están viendo la pantalla. Denme un segundo, un minutito. Denme un minutito, por favor, que quiero cerciorarme de algo. Ok, ahora sí. Vamos. Y por favor, miren su pantalla, busquen sus Biblias. Vamos a entrar en este texto que está en el capítulo 9, en los versos del 10 al 20. 9 versos 10 al 20. Y les pido, por favor, se tomen un minutito para ver sus pantallas. Todo el mundo mire su dispositivo y vaya conmigo. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre
y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Amén. Pues bien,
Nos encontramos, amigos, con este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, un texto muy, muy importante en donde eh, nos, nos encontramos con una serie de detalles de cuál es como el sentido más profundo de lo que debería ser el servicio de la pastoral profética, pero especialmente nos encontramos con unas muy significativas pistas de quiénes son las personas que deberían conformar el servicio profético y cuáles son como esos matices que le dan una característica especial a ese perfil para que nosotros podamos entender, bueno, cuál es nuestro camino. Revisemos un poco lo que hemos hecho hasta aquí, queridos amigos, para que podamos comprender el proceso que venimos haciendo. Empezamos con una descripción del sentido de la experiencia de Pentecostés, tratando de comprender el texto del primer Pentecostés narrado en los Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 2. A eso le dedicamos la primera sesión. La segunda se la dedicamos a avanzar un poquito y en el capítulo 3 ver cómo es que se hace creíble la experiencia de Pentecostés, la experiencia del bautismo en el Espíritu, encarnada, en ese caso, por Pedro y por Juan, que se encontraron con el paralítico que estaba en la puerta hermosa en el costado lateral de la entrada al templo. En la tercera sesión nos encontramos con otra experiencia de Pentecostés, la experiencia del Pentecostés del negro, del etíope, del eunuco, del gentil, del pagano, del idólatra, del ministro de Hacienda, del hombre culto, del hombre rico, del hombre poderoso, del hombre buscador, del hombre necesitado de sentido, del hombre que venía desilusionado y resignado en el camino del desierto, porque no había tenido acceso al Dios del reino, al Dios que estaba un poco encerrado, encarcelado entre las complejidades de la religiosidad de la época allá en el templo de Jerusalén. Y hoy avanzamos al capítulo 9 y salimos de Jerusalén y nos encontramos en Damasco. Y este personaje, que es el personaje central de esta escena, que ustedes vieron narrada hollywoodescamente, pero que nos ayuda un poco a encontrarle algunos detalles que están en la persona de Ananías. Vamos a tratar de revisar algunas cosas que están planteadas aquí para los que están tomando nota. Yo sé que muchos de ustedes son muy pilos, son muy juiciosas, que toman nota y que tienen su esfero ahí a la mano y que van conmigo en la lectura que hacemos. Pues lo primero que hacemos es pongámonos en contexto. Si ustedes ven, Saulo va a aparecer por allá desde el capítulo 7, un joven que participa de forma cómplice con el asesinato al primer mártir que nosotros tenemos en la iglesia, el que llamamos el protomártir, que es Esteban. Saulo está allí, pero es muy joven para poder lanzar piedras. Solo pueden lanzar piedras mayores de 30 años. Y Saulo, Pablo, atención, Saulo, Pablo. Yo espero que de entrada ustedes ya vayan entendiendo que ahí es posible que nos hayan enseñado cosas que no son precisas, que están mal planteadas. Por ejemplo, yo a lo largo de estos años he escuchado tantas veces gente diciendo, no, es que
Saulo era el nombre antes de la conversión y Pablo fue el nombre que le pusieron después de la conversión. Y yo digo, ¿qué? ¿Y quién le puso ese nombre? ¿O qué? ¿Cómo fue? No, 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 no. No, por favor, no, no inventen, no digan bobadas. Ustedes, los predicadores, los maestros, los formadores, no pueden pararse a decirle bobadas a la gente. Saulo era el nombre hebreo y Pablo el nombre en griego, pero es la misma vaina y en los Hechos de los Apóstoles se utiliza indistintamente. No es que a Saulo le cambiaron el nombre, porque así como el Señor le cambió el nombre a Pedro y dejó de ser Simón y empezó a ser Pedro, así mismo a Pablo. No, hombre, sean serios, no inventen, no digan bobadas. Saulo, él aparece como cómplice, joven, como un fanático, lleno de escrúpulos, lleno de legalismos, lleno de un gran celo por la adhesión ultraortodoxa a la ley propia del mundo del fariseísmo rabínico, del Sanedrín de Jerusalén. Y este Saulo ha estado persiguiendo y ha estado atacando a esos que se conocían en esa época como los seguidores del camino. No se les olvide que a nosotros, los cristianos, ese fue el primer nombre que tuvimos, los seguidores del camino. Nosotros nos empezamos a llamar cristianos allá a partir del capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles en la ciudad de Antioquía de Orontes. Pero es importante que ustedes sepan que lo primero que la gente pensó de nosotros en la época de los Hechos de los Apóstoles es que eso era una secta que se llamaba los seguidores del camino. Y Saulo había asumido como una tarea personal, como una brigada, como una cruzada personal, el andar buscando, persiguiendo, arrestando o matando a los miembros de esa secta de los seguidores del camino. Y tenía cartas de autorización, como lo leímos en el texto que acabamos de ver y de escuchar. Tenía cartas de autorización de parte del Sanedrín, tenía cartas para arrestar, para matar, para lo que hubiera que hacer con tal de acabar con esa amenaza a la ortodoxia que era esa secta. Y entonces allí iba Saulo camino de Damasco. Y cuando ustedes leen el comienzo del capítulo 9, los primeros 9 versos, pues se encuentran con esa narración que todos conocen. Esa narración en la que Saulo cae al suelo. Por favor, quitarle la idea del caballo. Esa es otra cosa que a mí me da mucha risa. Es que Pablo fue derribado del caballo. ¿De cuál caballo? Si ahí no hay ningún caballo, ¿de dónde piensan que eso no tiene nada que ver? Hay gente que se que así. Es más, en el arte de preclásico y del Renacimiento ponen en esas escenas, en esos cuadros majestuosos a Pablo cayendo de un caballo. Ni idea de dónde se inventaron que el man andaba a caballo. Bueno, no sabemos eso. Un montón de accesorios y de cositas que no aparecen en el texto, que no tienen nada que ver con lo esencial de la escritura. Y entonces nos encontramos a Saulo, que ha quedado ciego. Ha escuchado la voz. Este texto es muy bello. Ojalá ustedes lo pudieran revisar para comprender un poquito de lo que hay de la eclesiología que se manejaba en esa idea primaria, en donde Jesús le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Qué belleza! ¿Por qué me persigues? Y obviamente pues la pregunta era rarísima porque Saulo no estaba persiguiendo a Dios, sino a la secta de los seguidores del camino. Y de entrada entonces el narrador de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo hay una profunda identificación entre el resucitado y la comunidad.
La comunidad es el resucitado. El resucitado dice, ¿por qué me persigues? Cuando la perseguida era la comunidad. Esto vale la pena como paréntesis para ustedes, familia, que revisen. Pacho, se te está entrecortando. ¿Perdón? No escuché, alguien habló. Bueno. Y ustedes, vale la pena que revisen cómo es que... Ah, qué lindo. Zoraida, por favor, ¿hay alguien que está feliz? Márquez, alguien Márquez, que está feliz rayando la imagen. Como habíamos hablado al comienzo. Pacho, tú eres anfitrión, tú puedes manejar eso desde allá. Entonces, pues pedimos, es que se entrecorta a veces. No sé. Realmente no sé, Zoraida, pero hay alguien que está rayando su pantalla. Te pido por favor, porque es que yo estoy dictando la clase, tengo las cosas armadas, no me puedo poner a entrar en la configuración para poder bloquear a la gente para que no raye la pantalla de su iPad o de su teléfono o de su dispositivo. Te pido que en la configuración del Zoom seas tan amable de bloquear eso y pedirle a la gente pues que por favor no le preste el iPad a los niños para que estén rayando, porque mira cómo queda la pantalla, mira cómo queda la imagen. Entonces hace que sea más complejo poder seguir adelante. En cambio, ustedes que son los que crean el Zoom y que crean la posibilidad de acceso a la plataforma, pues que bloqueen el que la gente no pueda estar escribiendo ni rayando en sus dispositivos. Y le pedimos a Marquesa de Espinosa que por favor borre las rayas que acaban de hacer Por favor, en la imagen. la anfitriona. No sé quién es la persona anfitriona. Es Aura, la niña de comunicaciones de la renovación. Por favor, puedes bloquear. Buenas noches, señora Zoraida. Buenas noches a todos. La persona que haya hecho las rayas, que las elimine, por favor. A mí no me está dando acceso para poder borrarlas. Y de una vez bloqueo a las personas para que no puedan hacer lo siguiente. Por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver aquí para ver si se puede quitar esas rayas de ahí. Bien, les decía entonces que con lo que nos encontramos es con que el personaje que está aquí es Ananías. Y este personaje que es Ananías, si ustedes miran el texto en los primeros 6 versos, lo primero que nos plantean entre el verso 10 y el verso 16, por eso he puesto esta imagen, es Ananías que está solo en su habitación y que está teniendo una descripción. Lo primero que nos dicen de Ananías en el texto es que tiene nombre propio, que se llama Ananías, y además nos dicen que es discípulo, pero además de eso nos dicen que es un tipo carismático. Es decir, nos cuentan que tiene una visión y que en la visión el resucitado le habla y que en esa visión que tiene Ananías, una visión carismática seguramente, él escucha la voz de Jesús que le habla por su nombre. Y ojo que esto es muy importante. Ustedes saben que en toda la escritura, cuando Dios le habla a alguien por su nombre, de entrada lo que nos está contando el autor sagrado es cómo Dios lo conoce, cómo Dios sabe cuál es su historia, cómo Dios conoce profundamente su realidad, lo que está pasando, sus angustias, sus alegrías, sus preocupaciones, sus proyectos, sus planes, sus luchas.
cuando Dios menciona el nombre de alguien en la escritura, lo que está diciendo claramente es, lo conozco, te conozco, yo sé quién eres tú, yo sé lo que estás viviendo, yo sé por lo que estás pasando, yo sé cuál es tu realidad, yo sé cuáles son tus realidades más profundas. Y este texto comienza diciéndonos que Jesús le dice a ese discípulo, y esto es súper interesante, porque a mí me parece y que, y que vale la pena que ustedes lo piensen también, y es que para el texto uno podría pensar, ¿quién es Ananías? ¿Será el coordinador del equipo timón de la comunidad del Consejo Diocesano de Damasco? Pero el título que le da el texto es que es un discípulo. Como si con eso nos dijeran que ese debe ser el título más importante de todos. Óiganme bien, cuando nos dice que es un discípulo y no nos dice que era el pilar sobre el cual se sostenía la comunidad allá en Damasco, ni nos da ningún otro tipo de referencia como que fuera, no, nos dice que era un discípulo, es decir, para esos un poquito enfermos en la renovación y en la iglesia, que necesitan títulos, que necesitan cargos, que andan buscándolos, que les gusta tener prestigio, estatus, ascendencia nominal sobre los demás, tal vez no han entendido que el único título importante es el de discípulo, que ese es el que debería permanecer, que ese es por el que deberían trabajar, que los demás títulos, que yo soy el coordinador del ministerio de no sé qué vaina y del servicio de no sé qué, y que soy la coordinadora de no sé qué vaina del consejo parroquial y que hago parte del equipo, hombre, maduren. Esa búsqueda de títulos y de cargos, aquí entre nos, pues que no salga de Colombia, lo que hace es mostrar los vacíos que hay interiormente en la gente que anda anhelando tener títulos, prestigio, poder, cargos y reconocimiento. Y parece que el único título que le importa al libro de los Hechos de los Apóstoles, a su narrador, es que ustedes y yo descubramos que el gran llamado es a reflexionar qué tan verdaderos discípulos somos nosotros. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo con historia, un discípulo con nombre, un discípulo que no necesitaba tener cargo, porque como no nos dicen cuál era, pensamos que no es importante, y que no necesitaba tener un cargo, un título, una responsabilidad en la comunidad de Damasco para poder tener una experiencia como la que tuvo. Y en esa visión carismática, donde escucha la voz del Señor, el Señor le dice, mira, Ananías, además este es un texto hermosísimo con un trasfondo vocacional muy contundente. Yo no sé si ustedes recuerdan diferentes textos vocacionales a lo largo de la escritura en donde Dios pronuncia el nombre de la persona y la persona responde diciendo cosas como, heme aquí, o aquí estoy, o habla que tu siervo escucha. Todas esas respuestas en los relatos vocacionales están aquí presentes. Jesús resucitado le dice a Ananías, Ananías, y Ananías responde, aquí estoy. Es hermoso. Un trasfondo vocacional muy significativo. Y Jesús le dice, ve a la calle recta, levántate. Y allá en la casa de un tal Judas hay un hombre que se llama Saulo, que está rezando, que está ciego
y que además de que está orando y está ciego, ha visto en su oración cómo un hombre llamado Ananías entra y le impone las manos para que recobre la vista y quede lleno de Espíritu Santo. Óiganme, díganme si no es claro cuál es el llamado, si no es clara cuál es la vocación a la cual Jesús envía a Ananías. ¿Es claro o no es claro? Levántate, ve a la calle recta, a la casa de un man que se llama Judas. Allá hay un tipo que se llama Saulo, que está ciego, que está rezando y que en su oración ha visto que un hombre llamado Ananías entra, va, le impone las manos para que quede lleno de Espíritu Santo y recobre la vista. O sea, así o con plastilina. ¿Sí o no? Que es clarísimo. Clarísimo el proyecto. Ojo, la misión. El sentido de la vocación de Ananías. Pero atención, Ananías está rezando como buen líder carismático, pero Ananías además es un ser humano, es un tipo lleno de miedo, lleno de fragilidad, es un tipo lleno de prejuicios. Les pregunto, familia, ¿Ananías conocía a Saulo? ¿Había tenido un encuentro con él personal? No. Pero habla de Saulo. Es decir, ¿qué es lo que tiene Ananías de Saulo? Chismes, habladurías, información. Y esos chismes, esas habladurías o esa información verídica se convierte en la estructura interna de Ananías en un prejuicio, en un preconcepto, ¿sí o no? ¿Y qué le dice Ananías a Jesús en la oración? Usted se imagina a este man carismático en plena oración en lenguas, profecía, visión, los brazos levantados y Ananías escuchando al Señor. Oh Señor, qué maravilla que tú me hables. Yo no merezco escuchar tu voz, oh Señor, bendito seas. Pero quiero que sepas, Señor, que no voy a hacer lo que tú me dices, porque yo conozco a ese desgraciado, cómplice del asesinato de nuestro hermano Esteban. Quiero que sepas, Señor, de la vida, que yo no voy a hacer un carajo de lo que tú me estás mandando, porque yo tengo miedo de ir a donde ese desgraciado. Y si ese infeliz está ciego, que se quede ciego, porque él venía aquí a acabar con nosotros, porque él venía aquí a destruirnos, porque él venía aquí a arrestarme, porque si me descuido viene a matarme. Yo no voy a ir a donde ese man. Amén, aleluya. ¿Usted se imagina así? ¿Usted se imagina a Ananías de esa manera? Qué cosa más maravillosa la que está planteada en este texto. Nos está mostrando a un líder carismático, humano, miedoso, con prejuicios, con preconceptos, que se resiste a hacer lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. Oigan, familia, aprovechemos el papayazo para preguntarnos cómo está nuestra oración. ¿Cómo es la oración de ustedes, familia? Ustedes son esas que en su oración se llenan de argumentos para no hacer aquello que el Señor les dice que hagan, pero que ustedes no quieren hacer. Cuando el Señor les dice,
perdonen a las personas que les hicieron daño, vayan y búsquenlos. A la persona que te violó, que habló mal de ti, que abusó de tu confianza, que te puso como codeudora, como fiadora y luego él no pagó y te cargaron a ti. A la persona que ha manipulado tu vida, que te ha tratado como una basura, ve y búscala. A los que te han hecho daño, a los que te han por debajeado, a los que han pisoteado tu dignidad. Cuando el Señor les dice que hagan ese tipo de cosas en su oración, ¿ustedes resultan como Ananías? En medio de su oración en lenguas, profecía, visión, canto, descanso en el espíritu, levantada de manos, aleluya, hosana, gloria a Dios, le dicen al Señor, ni por el carajo yo voy a ir a hacer esa vaina. Pero con todo y eso salen y predican, salen y dan catequesis, salen y son los maestros que dan formación y seminarios de vida en el espíritu y seminarios de crecimiento y retiros y cuanta vaina allá en la diócesis de Montería en Córdoba. ¿No está como raro eso? ¿No vale la pena revisarlo? Pues esto es muy lindo, porque si ustedes se dan cuenta, Ananías tiene una gran cualidad, y la cualidad es que sigue orando. Ese es un detalle maravilloso. Si ustedes ven el texto, se van a dar cuenta que Ananías sigue orando, que ha escuchado lo que Jesús le ha dicho, que le ha contestado a Jesús, pero que además de eso, vuelve y escucha a Jesús. A Jesús que le dice, óyeme, viejo Ananías, ¿me vas a decir tú a mí quién es Saulo? No seas tan igualado, compadre. Si yo sé quién es Saulo, yo sé los planes que tengo, yo sé cómo lo quiero utilizar, yo sé cuál es el proyecto. Tú ve y haz lo que yo te mando. Y atención, ojo, miren sus Biblias, por favor. Todo el mundo mire su Biblia. Y mire, por favor, cómo comienza el verso 17. ¿Cuál es la primera palabra del verso 17, por favor? La primera palabra del verso 17 es el verbo ir que está conjugado. Dice, fue. Oigan, familia, por favor, subraye esa palabra en la Biblia y en su cuaderno escríbala, no friegue, en grande. Resáltela, métala entre una nubecita, póngale resaltador. Las mujeres que son expertas en ponerle colorcitos a todas las vainas, échele color, porque les pregunto, ¿Ananías quería ir? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Él no quería ir. ¿Pero qué hizo? Fue. Fue. ¿Y eso qué significa? Óiganme, permítanme dar aquí un paréntesis chiquito de teología espiritual que creo que nos hace bien, para que revisemos un poquito lo que significa la oración. Yo voy a darles una idea de lo que yo creo que es la oración, familia. Este no es un seminario para hablar de esto, pero el texto me obliga a hablar de la oración. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que tienen en común Ananías y Saulo es que los dos estaban orando, ¿se dieron cuenta?
al narrador de los Hechos de los Apóstoles le gusta mostrarnos como si fuera una película en la que estamos viendo dos escenas en paralelo. En una escena, Saulo en su casa rezando ciego, y en la otra escena, Ananías en su casa rezando ciego también. Y la oración de Ananías deriva en una cosa muy importante. La oración de Ananías deriva en que él va. Y él va no queriendo ir. Él ha argumentado en la oración que no quería ir, ¿sí o no? Y termina yendo. ¿Qué es orar? Linda gente de Córdoba. ¿Qué es orar? Orar es la experiencia de Dios que yo tengo, que hace que yo me violente interiormente y permita que mis decisiones sean superiores a mis emociones. Ojo con lo que estoy diciendo. Ustedes son gente de la renovación carismática. Ustedes son gente que se supone son gente de oración. En este primer verbo del capítulo 10, verso 17, del capítulo 9, verso 17, perdón, nos están contando que Ananías, que ha argumentado en su oración, ¿por qué no va a ir a donde Saulo? El primer verbo del verso 17 dice que fue después de escuchar a Jesús. Es decir, Ananías tomó la decisión de violentarse a sí mismo para hacer lo que no quería hacer. Yo le voy a creer que usted es una persona de oración, una persona que ha vivido la experiencia del bautismo en el Espíritu, una persona que tiene una seria vivencia de Jesús, cuando usted me demuestre con sus decisiones que ha hecho aquello que no quería hacer, pero que usted permitió al Espíritu del resucitado que la venciera, que lo violentara, para que usted hiciera aquello que no quería hacer, pero que era lo que Jesús le dijo que hiciera. Si usted no me demuestra en su vida diaria que es capaz de eso, yo no le creo un carajo de lo que usted reza. Yo no le creo nada de lo que usted dice que ora. Porque si su oración es solo unos pañitos de agua tibia para autocomplacencias, en donde usted a sí misma se miente creyendo que Jesús está aplaudiendo sus omisiones o sus acciones incorrectas, usted no es una persona que tiene una experiencia de Dios, aunque ore en lenguas, aunque tenga profecías, aunque tenga visiones, aunque descanse en el Espíritu, aunque predique muy bonito. Ananías era un tipo así. Era un carismático inconverso, lleno de prejuicios, de preconceptos, de argumentaciones para no ir hacia el otro. Pero siguió orando y en su oración Jesús lo venció. Utilizo la palabra vencer porque estoy pensando, ¿se acuerdan en Jeremías? Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir porque eras más grande que yo y siempre me vencías. Cuando yo argumentaba, razonaba y decía que no iba a seguir predicando y profetizando, tú, Señor,
Hacías que hubiera un fuego en mi interior que me quemara hasta los huesos y yo no podía callar tu palabra en mi interior. ¿Se acuerdan? Vencido. Es más, quiero pedirles que busquen, por favor, en el capítulo 10 de Mateo. No, mentiras. En el capítulo 11, Mateo 11. Busquen, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 12. Yo creo que es ese, no les quiero mentir. A ver, yo lo busco rápidamente, pero creo que es ese, Mateo 11, 12. Que debe decir, desde los días de Juan el Bautista hasta nuestro tiempo o hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? ¿Sí dice así? Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestro tiempo, Sí, el reino de los cielos sufre violencia. amén. Ojo, ustedes no pueden hacer una lectura fundamentalista de ese texto, queridos amigos, porque la lectura fundamentalista de eso hizo que algunos curas en la década de los 60 se fueran al monte con un fusil. Porque como el reino de los cielos sufría violencia, pues ellos se fueron a hacer violencia armados con fusiles en las selvas de nuestro país. Porque no entendieron lo que decía el texto en griego. Ojo, ojo, ojo al texto, mire su texto. Se lo voy a decir como dice en griego. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los que se violentan a sí mismos lo arrebatan. ¿Me entienden la diferencia? En su Biblia, en una traducción normal dice, y los violentos lo arrebatan. Pero en griego no dice así. En griego, el idioma original dice, y los que se violentan a sí mismos son los que arrebatan el reino, son los que experimentan el reino. Yo les pregunto, ¿ustedes en su oración se violentan a ustedes mismos? Pues este texto nos muestra que la primera condición de un miembro, de una miembro del servicio profético, lleno de carismas, llena de gracias espirituales, está en su capacidad de ejercer violencia hacia usted mismo, de violentarse a usted mismo, de no estar movida por sus intereses personales, por sus propios deseos y búsquedas de criterios y de intereses propios, sino ejercer violencia para hacer lo que Jesús les dijo que hiciera. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí, familia? ¿Me estoy haciendo entender el telón de fondo que hay en tema espiritual en este texto? Miren, se los voy a decir de esta manera. Que el primer verbo del verso 17 nos diga que este man que estaba en su casa orando carismáticamente con visiones y profecías y alocuciones internas, que no quería ir, haya tomado la decisión de ir, significa que por fin tuvo la experiencia de bautismo en el Espíritu. El que el texto nos diga que Ananías fue, y lo que nos va a contar ahora el resto del verso 17, ¿saben qué es lo que yo creo? Esa es mi hipótesis, es una hipótesis pachuna. Yo creo que lo que nos está diciendo es que esta es la segunda conversión de Ananías. ¿Cómo andamos de segunda conversión en sus vidas, amigos?
para mí este es tal vez el aspecto de la teología espiritual del texto más relevante. Por eso, disculpen que me demore tanto en este verbo de verso 17, pero es que si usted no entiende esto, usted no entiende nada. Porque si les he dicho que en los primeros 16 versos, en los primeros 6 versos, del 10 al 16, lo que nos cuentan es la falta de conversión de Ananías, que utiliza su oración para argumentar sus prejuicios, sus miedos, sus preconceptos y sus resistencias existenciales para ir hacia el otro. Pero en el versículo 17 al comenzar nos dicen que este man fue. Lo que nos están diciendo es que Ananías tuvo una experiencia de segunda conversión, así lo llamo yo, segundas conversiones. Que si me lo preguntan en teología de la renovación carismática, este man pasó de unas experiencias carismáticas a un bautismo en el Espíritu. Yo soy de los que creo que en la renovación hay un montón de gente que ha tenido experiencias carismáticas, pero no bautismo en el Espíritu. Eso es lo que estoy diciendo en el fondo y lo digo con todas las letras. Después de 34 años de estar metido en esta vaina, hoy puedo afirmar delante de ustedes, mirándolos a los ojos, que hay mucha gente en la renovación que tiene títulos, cargos, prestigio, poder, nombre, historia, reconocimiento, que lo que han tenido son un montón de experiencias carismáticas, pero no un verdadero bautismo en el Espíritu. Y el bautismo en el Espíritu a Ananías se le notaba, no porque tenía visiones y profecías y alocuciones internas, sino porque fue. ¿Me estoy haciendo entender? Maravilloso. Ahora ya puedo pasar de la primera palabra del verso 17. Y dice el texto, entonces sigan en el verso 17, que es el verso más importante para mí. Perdón, dice así. Fue Ananías, entró en la casa donde estaba Saulo, en la casa de ese tal Judas. Ojo, le impuso las manos. Miren, este no es un seminario de esto, este no es un seminario para hablar de este tipo de cosas, pero yo necesito aclarar este punto rápidamente. Yo no sé ustedes qué idea tienen o qué les han formado, les han enseñado acerca de la imposición de manos. Yo espero que entre ustedes no tengamos gente loca, de esas que hay muchas en la renovación y en la iglesia, que creen que imponer las manos es como un acto un poco mágico, en donde hay un misterio ahí, en donde yo no sé si ustedes han escuchado este tipo de gente mal formada o un poco enferma que dicen, no, hermano, es que usted no puede imponer las manos porque la imposición de manos es solo para unos cuantos. Esos cuantos tienen que haber comulgado, ayunado, confesado, han tenido que bañarse en agua bendita, han tenido que consumir sal exorcizada, porque es que qué tal que cuando usted esté orando por esa persona se le pase algo de esa persona a usted. Usted tiene que estar sellada y cubierta. Yo digo, Dios mío santo, ¿qué es esta locura? O sea, ¿a usted lo formó el indio amazónico o el coordinador de la renovación? Oigan, amigos, el sentido de la teología bíblica acerca de lo que es la imposición de manos, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene que ver con cómo Dios a través mío acoge, valora y hace que el que está recibiendo el gesto de la imposición de manos experimente que Dios está diciéndole, tú existes para mí. Yo te valoro, yo te acojo, yo te recibo,
Yo conozco tu historia y con toda tu historia yo pondero tu existencia y te hago saber lo valiosa que eres, lo valioso que eres. No tiene que ver con la transmisión de unas energías pránicas en donde yo le doy a él una gracia. No, por favor, superen la New Age. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza de la iglesia. Imponer las manos, ¿qué es lo que hizo Ananías con Saulo? Es acortar las distancias que tenían sus prejuicios. Es que mire lo que sigue. Ananías se acerca, le impone las manos y le dice: Saúl, hermano. Subraya esa vaina. Hermano. 2 versículos atrás era maldito, amenaza, perseguidor, asesino. Y aquí le dice hermano. Saúl, hermano. Oigan, gente de la Renovación de Córdoba, ser miembro del servicio de la pastoral profética es acercarse al otro para valorar la historia del otro, superando ustedes sus propios prejuicios, violentándose a ustedes mismos y siendo portadores de la acogida de Dios, que hace que ustedes empiecen a ver al otro como Dios lo ve, no como una amenaza. Cuidado con esos líderes de la renovación carismática que piensan que los otros son una amenaza, que hay que tenerlos lejos, que hay que impedir que tengan poder, que hay que seguir nombrando en los cargos del Consejo de la Renovación de la diócesis o de aquí del municipio a las amigas y a las comadres y a los compadres de siempre que yo puedo manipular y con los que yo tengo poder, y que no entren los que vienen detrás porque son una amenaza para mi estatus. Ananías le dijo hermano a ese que hasta unos versículos atrás lo veía como una amenaza, como un perseguidor, como un cómplice de homicidio, como un destructor. Está la experiencia de segunda conversión de Ananías. Está la experiencia de bautismo en el Espíritu, que cambia su manera de ver al otro. Eso en griego se dice metanoia. No metanoia. Ustedes tienen que hablar bien. O sea, si hay alguno de aquí que después de este seminario de formación conmigo sigue hablando mal el griego en las palabras más básicas, por favor no digan que estuvieron en formación conmigo. No se dice metanoia. Se dice metanoia, metá, con acento en la metanoia, un cambio en la manera de ver, en la manera de pensar, en la manera de comprender las cosas aquí en la torre de control. Pero conversiones, atención, conversiones, 2 cosas. Yo no sé si ustedes sabían esto es importante porque se supone que ustedes predican los seminarios de iniciación a la vida en el Espíritu, y entonces cuando hablan del tema de conversión, ¿qué es lo que dicen? Conversión son 2 cosas al mismo tiempo. Son 2 cosas que se dan como de forma concomitante. Primero, metanoia. Lo primero es una transformación. Renuévense por la renovación de su mente, por la transformación de su manera de pensar, por la transformación de su manera de sentir, por la transformación de su manera de ver a los demás, de verse a ustedes mismos, de ver a Dios, de ver sus circunstancias. Metanoia. Pero segundo, epistrefo. Epistrefo es y cambien después sus decisiones y su manera de vivir. Primero el cambio de metanoia, el cambio aquí, y después los cambios en las decisiones, en la manera de proceder. Metanoia y epistrefo en griego. Metanoia, epistrefo.
cuando ustedes ven lo que está pasando en este texto, pues Ananías ya salió de su casa, de su oración, con una transformación aquí, porque se violentó, porque hubo una experiencia de conversión, metanoia. Pero luego cuando el man abre la puerta y su pie derecho avanza y el izquierdo también, y el derecho y el izquierdo y el derecho y el izquierdo y el derecho y el izquierdo, y entra en la casa y le impone las manos y le dice, hermano, epistref. Las acciones muestran lo que aquí adentro pasó. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Hermano Totalmente. Saúl. Y miren esta belleza. El texto dice una cosa hermosísima, por favor, no se les olvide que esto era un texto vocacional. Miren lo que dice Ananías. El Señor Jesús, el que se te apareció por el camino, me ha enviado a ti. Ojo, oigan, lindas personas cordobesas. El man no dice, el Señor me envió a ti a predicarte, a orar encima tuyo. No, sino que me ha enviado a ti. Mire su Biblia. Yo no sé qué traducción tienen, pero en la traducción de la Biblia de Jerusalén dice así. La traducción de Jerusalén es la que ustedes deben usar porque ustedes son estudiosos. Cuando prediquen, prediquen con Dios habla hoy, con Latinoamericana si quieren, pues ojalá con la Biblia del Selam. Para predicar, utilicen eso para llegarle a la gente sencilla de nuestros grupos en lenguaje sencillo. Pero ustedes que son miembros del servicio profético, ustedes tienen que tener una Biblia de Jerusalén para estudiar, para leer en la mejor traducción, en la mejor versión, con los mejores pies de página. Esa es una inversión que toda persona seria de un servicio profético tiene que hacer. Biblia de Jerusalén para estudiar y preparar las predicaciones. Y cuando predican, Dios habla hoy, latinoamericana, ojalá la Biblia del Selam, que es la mejor traducción pastoral que hay para mí ahora. Pues en la Biblia Jerusalén el texto dice, el Señor Jesús, el que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado a ti. Oigan, familia, ¿saben qué significa eso? Que Ananías entendió que el ministerio, que la vocación a la cual el Señor lo llamó fue a ir al encuentro de Él. Óiganme, el llamado, la vocación que el Señor les hace a ustedes, gente linda del servicio profético de la renovación en Córdoba, es que vayan a la gente al encuentro con ellos, a encontrarse con ellos, a prestarles sus manos para que Dios a través de ustedes acoja, abrace, restaure, sane, valide, dignifique la vida de la gente. Me ha enviado a ti, a tu historia, a tu ceguera, a tus asesinatos, a tus pies cansados, a lo que tú eres. Me ha enviado a ti el Señor para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. El Papa Francisco lleva un montón de tiempo hablando de esta vaina. ¿Saben cómo lo dice el Papa? Dice, la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. ¿A qué los envía a ustedes, gente linda de Córdoba, el Señor? A que sean agentes de la cultura del encuentro. Eso significa imponer las manos. No ese montón de
magia hechicera, metafísico, New Age que tienen algunos en el cerebro. No. Imponer las manos es viabilizar el encuentro entre Dios y la gente a través de ustedes, porque imponer las manos significa involucrarse, untarse, meterse en la realidad de la gente, asumir la historia del otro, sus dolores y sus alegrías, como si fueran de ustedes mismos. Eso significa imponer las manos. No esa vaina tan epidérmica, emocionalístico, fanatizante, ligera que hacemos en la renovación carismática. Noche de fusión del bautismo en el Espíritu. No, por favor, ¿qué es eso? Eso es una instrumentalización burda, como si fuera un acceso carnal, espiritual, violento sobre la gente. No, seamos serios. Ustedes están en formación en este espacio. ¿Ustedes sí son serios? ¿O eso es muy laxo, es que no sé, para mí la palabra con la que usamos esto es ligereza. La ligereza del rito, el gesto de la imposición de las manos usadas con ligereza, y no falta el que anda por ahí haciendo zancadilla y empujando a la gente para que se caigan creyendo que entre más gente tumben, más espirituales aparecen delante de los demás. Qué burda manipulación. Burda. Grotesca. Manipulación psicoafectiva de la vida espiritual de la gente. Grotesco. Y Ananías le dice a Saulo: hermano, el Señor me ha enviado a ti para que recobres la vista, para que vuelvas a ver desde la perspectiva de Dios y quedes lleno del Espíritu Santo. Lleno. ¿Y cómo sigue el texto? La parte final. Al instante, dice el texto, cayeron de los ojos de Saulo unas como escamas. Por favor, no decir que de los ojos le cayeron escamas, como si fueran, no sé, lagañas. No, por favor, respeten la Biblia. No dice que cayeron unas escamas, dicen como escamas, con todo el sentido que eso tiene. Pero no vamos a entrar porque no tengo tiempo para hablar de eso, pero que ustedes entiendan que lo que está sucediendo es como un nuevo nacimiento en la vida de Saulo. Ese es el sentido. Pasar de esa condición de pecado que lo que hacía era convertirlo a él en un obsesivo, fanático, destructor de los demás, ahora a una nueva creación. Recobró la vista. Oigan, amigos, ¿ustedes saben qué significa eso? Que el primer rostro de Jesús que vio Saulo fue el de Ananías. Ustedes, miembros del servicio profético de la Renovación de Córdoba, deberían entender esto. Cuando ustedes enseñan, cuando ustedes predican, ustedes son el primer rostro que ve la gente de Jesús cuando está recobrando la vista a esa persona. Porque es que solamente hay acceso a Dios a través de coordenadas humanas. Nunca olviden eso. Nunca olviden eso.
Nunca lo pierdan de vista. Desde que Dios se encarnó, todo lo humano habla de Dios. Y dice el texto, esta palabra es hermosísima. Dice el texto que se levantó. Quiero buscar una cosa para que ustedes entiendan esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y esto es el verso 18. El verso 18, para hablarnos de que Saulo se levantó, dice: anastas, aquí en mi Biblia en griego. Anastas, levantarse. En griego se utiliza la palabra anástasis o la palabra egeiro para decir dos cosas: levantarse o resucitar. Y aquí el texto nos dice que Ananías, con su servicio a Saulo, logró que Saulo se se levantara, es decir, empezara a vivir. Estamos hablando de una especie de resurrección en el término más profundo de la idea en lo teológico. Saulo volvió a vivir. Oigan, linda gente, lo que ustedes hacen cuando predican, acercándose a la gente, si es que se acercan a la gente, si ustedes no se acercan a la gente, si ustedes no se involucran con la gente, si ustedes no acogen la realidad de la gente como realidad propia, si ustedes no están en esa actitud, lo que ustedes hacen es simplemente transmitir unos conocimientos y eso no sirve de mucho. Pero si ustedes logran hacer lo que hizo Ananías, ustedes están ayudándole a Jesús a darle vida nueva a las personas. Y el texto dice que además Ananías bautizó, ¿se acuerdan? En la imagen que vimos en la película. Fue bautizado Saulo. Y ya no voy a hablar de qué significa ser bautizado, porque lo hablé hace 8 días cuando hablamos del etíope eunuco. Dijimos que lo bautizó y explicamos eso. Así que yo no voy a explicar eso porque ya lo dije hace 8 días. Fue bautizado. Pero miren ahora cómo termina la escena. La escena termina hermosamente diciéndonos que las consecuencias de este encuentro entre Ananías y Saulo fueron que Saulo se levantó y fue bautizado, pero además imagínense esta escena. Quiero que piensen en esta escena para terminar, por favor, amigos. Piensen en esta escena. En esta escena nos encontramos con que, imagínense la comunidad, el grupo de oración de Damasco. Piensen en eso. Piensen en el grupo de oración de Damasco, en el que estaba Ananías. Y piensen cómo en ese grupo de oración de Damasco en el que estaba Ananías, nos encontramos con que está un montón de gente que iba a ser perseguida, asesinada, arrestada, herida, maltratada por Saulo. ¿Usted se imagina cuando Ananías llegó con este man al grupo de oración? Habiéndolo bautizado y haciéndolo hermano de ellos. ¿Usted se imagina esa escena?
¿Usted se imagina lo que tuvo que haber pasado en esa comunidad para que los de la comunidad le den alimento, lo ayuden a recobrar las fuerzas, lo acojan unos días, lo evangelicen capacitándolo para predicar? ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo que significa es que quien tuvo que haber tenido una tremenda conversión fue la comunidad cristiana, gracias al testimonio de Ananías. El testimonio de lo que vivió Ananías y su violencia interior, que lo llevó a hacer todo lo que hemos hablado esta noche, se convirtió de tal manera en un modelo de experiencia cristiana que hace que todos los hermanos de la comunidad que iban a tener las mismas actitudes de Ananías antes de que Jesús lo venciera, fueran ellos también transformados y aceptaran, validaran la realidad de Saulo en medio de ellos. La comunidad se convierte en el lugar en donde ese Saulo recibe alimento. Oigan, ustedes, los del ministerio del servicio profético de la Renovación de Córdoba, ¿ustedes sí alimentan a la gente o solo la entretienen? Yo tengo una hija, mi hija Isabela, tiene 14 años recién cumplidos, una negrita hermosa. Y yo estoy seguro que en su infancia ella hubiera querido que yo la alimentara a punta de papita frita, hamburguesa, perro caliente, desgranada, chuzo, Coca-Cola, raspado, helado de crepes. Pero pues yo, que no soy tan buen papá como ella quisiera, la obligué a comer verduras, pescado, a hacer ejercicio, a comer frutas, porque soy un mal papá. Si hubiera sido un buen papá, le hubiera dado hamburguesa, perro caliente, chuzo, papa frita, pero como soy un mal papá, le di verduras, frutas, carne, pescado. ¿Saben a mí qué me preocupa de la gente del servicio profético de la renovación? Que pueden ser especialistas en darle a la gente de los grupos de oración papita frita, desgranada, raspado, helado de McDonald's, algodón de azúcar. Y la gente se la pasa feliz y entretenida, aplauden, cantan, bailan, lloran, se emocionan, se abrazan, sacan a pasear los mocos, caen en descanso en el espíritu. Gente, pero que no crecen, que no son nutridas, que no recobran las fuerzas, que son diabéticos obesos existenciales, gracias a un montón de dulces y de entretenciones que los del servicio profético le damos a la gente. Pero no alimento nutritivo, no sustento sólido que hace que la gente recobre las fuerzas. Gente que no se siente acogida. Mire esto, estuvo con ellos unos días. ¡Qué belleza! Una comunidad que acoge a este tipo que era tan distinto. Este es un fariseo, este es un perseguidor, este es una amenaza, este es un cómplice de homicidio. Este es un tipo que piensa diferente a nosotros. Este es un tipo que se viste distinto, que tiene unas prácticas personales diferentes. Y fue acogido durante unos días por la comunidad. Y fue capacitado, instruido para que luego saliera a predicar.
Oigan, familia, este es un tipo que descubrió en Ananías y en la comunidad que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos lo hicieron hermano. ¿Y ustedes? Con su vida, con sus actitudes y también con sus palabras, ¿hacen que la gente se sienta igual a ustedes, hermanos? ¿O que se sientan inferiores a ustedes porque ustedes son los sabios, los que se la saben todas, los predicadores, los maestros, los catequistas, los que enseñan? Saulo sale y predica, él, Pablo, que Jesús es el Hijo de Dios, porque así lo descubrió con una comunidad de hermanos. ¿Amenazas o hermanos? ¿Qué son los demás para ustedes? Gracias, amigos. 8:58, me quedan 2 minutos para cumplirle a Sor con nuestro horario, así que les agradezco a todos su tiempo, su disponibilidad, el estar aquí, y me ha hecho feliz poder acompañarlos en esta penúltima noche. Sor. Gracias, Pacho, muy amable. Gracias por esa enseñanza tan nutrida que nos has dado. Y Saulo. Voy a aprovechar la renovación carismática católica de la Escuela de Formación de sus Servidores, la cual pues estaremos dándole inicio en el mes de septiembre. Tendremos predicadores Se entrecorta, Sora. desde compañeros y pues Sor querida, yo creo que se te está cortando a ti. Bueno. Si tú cierras tu cámara, de pronto tienes mejor sonido para que todos te puedan escuchar. Ok. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, entonces vamos a darle apertura a la Escuela de Formación de la Renovación en el mes de septiembre. Las inscripciones están abiertas. Va a haber una parte presencial, otra virtual. No dejen pasar esta oportunidad. Miren lo nutrido que es formarnos. Miren lo nutrido que es refrescar conceptos, hablar con autoridad, que esa nos la da el conocimiento. Entonces, los esperamos a todos. Ojalá que sean muchos los que puedan inscribirse en esta escuela de formación. Es una escuela diferente. El primer ciclo es de 1 año, el segundo vamos haciendo lo que nos aconseja el Plan Nacional de Formación. Y bueno, los esperamos, no desaprovechemos esta oportunidad. Los esperamos a todos. Y Pacho, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, muy puntuales. Es nuestra última sesión con Pacho. Vamos a sacarle pues todo. Vayan guardando sus preguntas, vayan guardando sus inquietudes. Lean la cita bíblica que está para que lleguemos. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir y los esperamos el lunes próximo. Dios los bendiga. Gracias, Sor. Un abrazo para todos y buena noche. Dios los bendiga mucho.